Bien, tenemos lo siguiente, explicándolo. Nosotros tenemos esta encuesta, para personas que vienen llegando. Tenemos esta encuesta. Esta encuesta fue entregada para qué? Bueno, para medir, casi siempre, ¿cierto? El parecer o la evaluación que tienen mis clientes con respecto a la experiencia y el precio-calidad. Eso quiero medir. Muy de acuerdo, desacuerdo, indiferente, qué sé yo. Y los datos iniciales pueden ver que son datos demográficos, en el cual categorizo a los clientes por sexo, por edad, por su renta y por su escolaridad. ¿Cuántos años de estudio? Bien. Se aplicaron esta encuesta a 200 y tantas personas. Entonces, el resultado de esa encuesta es esto que tenemos aquí. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tengo 263 personas encuestadas. 263 personas encuestadas. Aquí hay un tema. Si ustedes se dan cuenta, algunas personas no contestaron la renta porque simplemente no quisieron. ¿Cierto? ¿Ya? Esto, algunas personas no contestan. Bueno, no contestaron, igual lo tabulo absolutamente todo. ¿Ya? Y aquí entonces tengo sexo, edad, renta, años de estudio, servicio que ofrece, precio acorde a la calidad. El tema es que toda esta información yo la necesito analizar. La voy a analizar. Por ejemplo, quisiera saber en promedio cómo lo miden las personas. Bueno, ya no puedo saber en promedio cómo lo miden porque como son letras, ¿cómo calculo un promedio con letras? No podría hacer eso. Por eso, y porque además nosotros vamos a intentar predecir y haremos una regresión lineal y análisis estadístico de la varianza, prueba F, prueba T-Student, F de Fisher. Haremos todo eso. Como haremos todo eso, necesitamos que estas letras se conviertan en números. ¿Cómo logramos que las letras se conviertan en números? Entonces nosotros fabricamos esto que se llama un libro de código. Es decir, categorizamos y explicamos de qué manera lo que es letra, nosotros le vamos a asignar un número. ¿Ya? Es importante entender que si yo hubiese puesto femenino en el 1 o masculino en el 2, habría dado lo mismo, da exactamente lo mismo, porque existen distintos tipos de datos de variables. ¿Ya? Esta no es una variable ordinal, es una variable nominal. Los tipos de variables. Ustedes lo han visto, ¿cierto? ¿Sí? Lo han visto. Entonces, como ya lo tenemos claro, ¿cierto? Tenemos mínimo tres tipos distintos de variables. Las variables nominales, las variables ordinales, ¿cierto? Y, en fin, otra variable. Bueno, nosotros tenemos, como pueden ver, le asigno al sexo, dependiendo si es masculino o femenino, un 1 o un 2. En la edad es cierto que son números, pero fabrico un libro de códigos por tramos de edad. A lo mejor yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis puede ser de que en cierto rango de edad me evalúan diferente que en otros rangos de edad, como cliente. Entonces, por eso puede ser que yo determino y evalúo estos rangos distintos, entre 18 y 29, 30 y 49 y 50 o más es otro rango. ¿Ya? Además, la renta y los años de estudio, como no tengo valores aquí en el libro de código, significa que lo dejo tal cual. Y servicio que ofrece del 1 al 5 y del 1 al 5 dependiendo si es muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Una vez que tengo pensado y listo ¿cierto? Este libro de código, voy entonces acá, voy a pegar el libro de código, ¿ya? Para que voy a achicarlo un poquito porque muy grande la cosa.
Ya, entonces tengo aquí listo mi libro de código. ¿Ya? Voy a tener exactamente los mismos datos acá que yo necesito realizar. ¿Bien? Y dependiendo de lo que diga el libro de código, yo lo voy convirtiendo. Entonces, en sexo tengo 1 y 2, 1 masculino. Entonces, simplemente, como yo sé que existen solo dos opciones. Ahora, ¿qué pasaría si hay un sexo en blanco? Debo ponerme en esa situación, ¿cierto? Ojo con eso, ¿ya? En este caso, hago un sí y pregunto si esto es igual a, ojo que siempre que son letras, debo ser entre comillas, ¿cierto? Entonces pregunto masculino. Si es masculino, un 1. Y si no, incluso yo podría poner un 2 y termina esta cosa, ¿cierto? Y así de simple, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer pensando en que alguien podría haber puesto en blanco el casillero sexo. Entonces yo tendría que hacer la siguiente otra pregunta, ¿cierto? Otro sí es igual a femenino. Y si no, a lo mejor le pongo desconocido. ¿Ya? Entonces ya tendría listo mi, mi análisis. ¿Ya? Algo pasó. Femenino. ¿Ah? Femenino. Ya. En el femenino. Bueno, está listo el sexo. Tengo la edad, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver ahí la fórmula o no? Mira, ahí está. O se ve muy chiquitito. Ya. Tengo la edad. En la edad tengo rangos. ¿Cómo yo pregunto por rangos o cómo realizo esto por rangos? Ya, debo analizar algo muy importante. El primer rango equivale a la menor edad que tienen. Es decir, aquí no hay personas menores de 18 años. Yo podría entonces, si quiero hacer rango, pues tengo dos alternativas. Una, utilizar un i, ¿cierto? Y en el i preguntar si es que mayor que 18 y menor que 29. Entonces, de esa forma yo estimo rangos. Pero una opción mucho más rápida y fácil es simplemente asumir que aquí no hay menores de edad. Entonces yo podría decir, la edad es menor o igual que 29. El primer rango, ¿cierto? Menor o igual que 29 es un 1. Si no, hago otra pregunta. Dígame. También, lo mismo, es lo mismo. Menor o igual que 49. Lo estoy haciendo así para que vean explícitamente, ¿cierto? 49 es un 2 y si no, un 3. Listo. Entonces, aún así, haciéndolo cortita, porque debo razonar lo que estoy intentando hacer. ¿Ya? No es necesario complicarme más, lo debo hacer de la forma más simple. Siempre debo hacerlo lo más simple posible, ¿ya? Lo más sencillo posible. ¿Ya? Entonces aquí tengo, ¿cierto? Mis fórmulas de los rangos. La renta, como ustedes pueden apreciar aquí, la renta líquida es exactamente igual.
Los años de estudio exactamente iguales también. Simplemente se copia. Bien. Además, el servicio que ofrece. Bueno, aquí tengo 5 opciones. Entonces debo hacer 5 sí. ¿Ya? Entonces pregunto si esto es igual a, entre comillas, muy de acuerdo. Si es así, un 1. Y si no, hago otro sí. Y pregunto si esto es igual a, comillas, de acuerdo. Esto es un 2. Y si no, otro sí. ¿Cierto? Pregunto si es igual a indiferente. Si no, un 3. Si no, hago otro sí. Y pregunto si esto es igual a en desacuerdo. Un 4. Y si no, un 5. Listo. Y ahí tendría entonces ya mi fórmula. Lo voy a agrandar un poquito para que se alcance a notar más, ¿ya? Ahí. Ahí tendría la fórmula. Ahora, la gracia de esto, esta fórmula, es que es exactamente la misma que esta, ¿cierto? Por lo tanto, la escribo solo una vez. Bien, voy a hacer doble clic y estamos listos. ¿Ya? Podemos ver que funcionó muy bien. Estamos listos entonces con nuestro libro de código. Bien, libro de código. Ahora, pongan atención en esto. Ahora que tengo esto, yo voy a analizar los datos. El análisis inicial es el que estadístico es el que yo le acabo de decir. Pucha, yo podría decir en promedio cuál es la edad de mis clientes, en promedio cuál es la renta, cuál es la media, la moda, la mediana. Bueno, todo esto estadísticos que son básicos. Ese es el primer análisis. No se los voy a pasar yo porque es algo muy fácil de hacer, ¿cierto? Pero, además de esto, sucede lo siguiente, es que a mí me dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber si un hombre con 35 años que tenga un sueldo de 1.000.000 de pesos, puse 100.000, 1.000.000 de pesos, con 5 años de estudio, esta persona, ¿cómo me evaluará? Bien, esta persona que yo tengo aquí en mi... ¿Cómo me evaluará esta persona? ¿Cómo me evaluará con respecto a, qué sé yo, esta persona encuentra que el precio es acorde a la calidad? Fíjate entonces que ya en este punto de lo que nosotros estamos viendo, ya me permite predecir lo que nosotros vamos a ver. ¿Ya? En esto me permite predecir. Porque en este contexto aquí no hay ningún hombre de esa edad, con ese sueldo y con esos años de estudio. Pero dependiendo de todos estos datos históricos, yo voy a fabricar una maquinita que me permita predecir en cualquier evento, lo que sea.
En este contexto, que es nuestro primer ejemplo que nosotros vamos a ver, es cierto, yo podría predecir esto, ¿ya? Pero podríamos predecir cualquier cosa teniendo los datos. Podría predecir, oye, si yo bajo el precio, ¿cuánto me van a comprar más? O si hace tantos grados de calor, ¿cuánto me van a comprar? O si despido a estas personas, ¿cuánto menos produciré? O si lo que sea. Entonces, quiero que ustedes entiendan lo práctico que es esto que nosotros vamos a ver, porque está relacionado directamente con cualquier decisión empresarial. ¿Cierto? Piensen en la decisión empresarial que ustedes quieran y está relacionado con esto. ¿Por qué razón creen ustedes que en Navidad, obviamente, se va a vender más Coca-Cola, más juguetes, más... pero ¿cuánto? ¿Cuánto debo fabricar? El tema aquí es que si fabrico de más, después de Navidad, nadie me va a comprar los juguetes, los van a tener que liquidar. Si fabrico de menos, voy a perder de vender. Entonces la idea aquí es fabricar justo. ¿Se entiende? ¿Cómo logro saber eso? Porque me interesa predecir, porque no me interesa llegar justo ese día, ¿no? Porque en la fabricación se demora un plazo. El encargar los insumos. ¿Cuántos insumos necesito? ¿Cuántas personas temporeros debo contratar para que la fruta, ahora que está en el tema de la cereza y todo el mundo trabajando en la cereza, ¿cuántas personas debo contratar para que toda esta hectárea hoy día se coseche? ¿Cuántos son los...? Bueno, y así sucesivamente. Fíjate que todo lo que yo estoy diciendo son decisiones empresariales, pero estas decisiones empresariales son al azar, son aleatorias. El que toma esta decisión en base o basado en qué toma estas decisiones. ¿A la chunte? No. Se debe hacer con esto que se llama Business Analytics. Así es, po. Esta es la razón por la que se almacenan los datos históricos, porque estos son datos históricos. Son datos de muchas personas y eso me permite entonces fabricar esto que me permitirá predecir. ¿Qué es esto que nosotros vamos a hacer? Se llama una regresión lineal. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, antes que cualquier cosa, tenemos que verificar algo. Tenemos que entrar aquí en datos, arriba, datos, y verificar que tengamos habilitado lo que se llama análisis de datos. Si no aparece eso, este es el método. Pongan atención. No lo repito. Va a estar grabado. Análisis de datos. Si no está, no podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Archivo. Archivo. Al fondo, opciones. Opciones aquí abajo. Bien. Ahora, complementos. Bien. Y aquí abajo dice complementos de Excel y presionamos IR. Y nos va a aparecer este cuadrito de los complementos. Nosotros vamos o necesitamos utilizar las herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Ambas tienen que estar seleccionadas. ¿Bien? Ambas tienen que estar seleccionadas. Una vez que las seleccionamos, podemos aceptar y se nos habilitará este menú. ¿Bien? Ahora que tenemos este menú, lo segundo es fabricar una hipótesis. Mi hipótesis es la siguiente. Mi hipótesis es, nosotros después lo vamos a ver en clases sucesivas un poquito más a fondo, ahora lo vamos a ver muy superficialmente, es para tener un pequeño acercamiento al tema de la regresión. ¿Ya? Entonces, mi hipótesis es la siguiente. Mi hipótesis es que, como tengo esto acá, ¿cierto? Mi hipótesis es que dependiendo del sexo, de la edad, de la renta y de los años de estudio, yo puedo llegar a predecir
que las personas, ¿cierto? Sepan o evalúen precio versus calidad, ¿cierto? Dependiendo de estos cuatro datos, yo puedo llegar a predecir cómo las personas evaluarán precio-calidad. De hecho, esa es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque yo quiero predecir esto. Quiero predecir que un hombre de 35 años con 1.000.000 de pesos y con 5 años de estudio, esta persona, ¿cómo me evaluará? Tengo que saberlo. ¿Ya? Entonces mi hipótesis es que con esta información yo puedo llegar a predecir el precio. Ojo, ¿qué significa eso? En otras palabras, significa que yo debo identificar dentro de una regresión lineal cuál es mi variable dependiente y cuáles son mis variables independientes. ¿Ya? O en otras palabras, que es exactamente lo mismo que decir por ejemplo, y es igual a x1 más x2 más x3 más xn más c. Esto es lo que nosotros intentaremos encontrar. ¿Bien? Esto es lo que intentaremos encontrar. Es decir, y depende de todas las x más c, que es un número. ¿Ya? Esto es el resultado de una regresión lineal. El resultado de una regresión lineal es una ecuación. En este caso, una ecuación lineal. Bien, no siempre las ecuaciones son lineales, pero en nuestro contexto siempre las vamos a hacer de esta manera. Bueno, resulta que a cada x la acompaña un beta. Bien, ¿qué quiere decir un beta? Un beta es un número que determina el efecto de esa variable, de la variable independiente, sobre la variable dependiente. Eso es beta. En otras palabras, una ecuación podría ser de dos variables. Pensemos una ecuación de dos variables en el cual tengo y es igual a 5x1 más 10x2 menos 8. Es un ejemplo. Entonces, pensemos en esta ecuación. Voy a agrandarlo para que se vea un poquito más. Pensemos que cuando x1 aumenta en 1, sea lo que sea, puede ser precio, puede ser lo mismo, ¿ya? Si x1 aumenta en 1, de pronto es 10 y aumenta a 11, por ejemplo, el efecto que va a tener en la variable dependiente es de 5 más. Eso es lo que significa un beta. En este caso aquí el beta 1 es 5 y el beta 2 es 10, que es el efecto que tiene en la variable dependiente. Eso es lo que significa el beta, ¿cierto? Entonces, si x1 y x2 valen 1, entonces tengo 5 por 1 más 10 por 1, ¿cierto? Por lo tanto, tengo 15 menos 8, 7. Ya, ok. Entonces y vale 7. Pero si x1 aumenta solo en 1, yo voy a tener x1 que vale 2. Por lo tanto, 5 por 2, 10. ¿Cierto? 10 más 10, 20, menos 8, 12. Por lo tanto, de 7 pasó a ser 12. Significa que aumentó. Cuando x1 aumentó en 1, y aumentó en 5. En otras palabras, en el beta. ¿Bien? Muy bien. Entendiendo eso, entonces, como tenemos esta regresión lineal, lo voy a repasar ahora un ratito más, ¿vale? Como tengo esta regresión lineal, entonces yo lo que deseo es conocer los betas. Para eso es que nosotros vamos a hacer la regresión lineal, para conocer cuáles son los betas. Una vez que conozco los betas,
Puedo reemplazar estos datos y poder saber exactamente a cuánto equivale. Para poder hacer eso, entonces, determino quién es Y y quiénes son los X1, X2, X3, X4, X5. En este caso, el precio acorde a la calidad sería mi Y. Lo voy a poner con color amarillo. ¿Ya? Precio acorde a la calidad. ¿Qué significa? Que ese es el resultado. Eso es lo que quiero predecir. ¿Cuál será la evaluación precio-calidad? Y X1, X2, X3, X4 va a ser entonces sexo, edad, renta y años de estudio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí arriba a datos y vamos al análisis de datos. Pinchamos ahí. Elegimos aquí abajo regresión. ¿Ya? Regresión. Nuevamente, análisis de datos y ahí regresión. Le damos a aceptar y nos va a aparecer esta cuadrícula. En esta cuadrícula nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pinchar a donde dice rango Y. Esto así le aparece a ustedes, sin nada. ¿Ya? Vamos a pinchar en el rango Y y vamos a seleccionar lo que previamente designamos como Y. Por eso esto hay que hacerlo antes. ¿Ya? Entonces designamos esto como Y, seleccionamos tanto el título como todos los datos hacia abajo. ¿Bien? El título como todos los datos. Pinchamos acá nuevamente y ahí va a aparecer entonces el rango en el cual se encuentran todas las Y. No, porque si no seleccionaría, si hace eso, selecciona celdas en blanco. Selecciona después de los datos todas las otras celdas que faltan, que están todas en blanco. ¿Cierto? Rango X de entrada. En rango X debo seleccionar todas las X juntas y las pongo hacia abajo. Entonces, para poder hacer esto, en mi base de datos deben estar juntas, contiguas, una al lado de otra, para poder hacerlo. ¿Ya? Deben estar al ladito. Si tengo algún dato aquí y otro por acá, otro en otro lado, no me va a resultar. Debo acomodarlos para que quede todo juntito. ¿Ya? Y lo selecciono todo. Bien. Como seleccioné los títulos, al inicio seleccioné los títulos, entonces debo marcar esta opción que se llama rótulos. Es decir, le estoy avisando a Excel, ojo, el primer dato no hay que analizarlo, sino que es un título, es un rótulo de los datos, lo que significa. ¿Cierto? Nosotros vamos a trabajar siempre con el 95% de confianza, ¿ya? Estadísticamente. Lo dejamos tal cual, el resto después lo vamos a analizar. Lo dejamos tal cual todo. ¿Ya? Le vamos a dar a aceptar y nos va a entregar este resultado. Bien. Vamos a ver lo que significa. Tenemos que, como pueden ustedes apreciar aquí abajo, y hablamos acerca de los beta. Bien. Denme un segundito. Vamos a grabar. Otro ejemplo práctico de la especificación es que simplificamos la realidad. Por ejemplo, es que yo podría decir, yo estoy vendiendo aguas minerales y como la ley de la oferta y la demanda nos dice lo siguiente, si yo aumento el precio, va a disminuir la cantidad que vendo. ¿Cierto? Eso es una simplificación de la realidad. Muy simple. Porque es cierto que la cantidad que vendo depende del precio, por supuesto. Pero razonemos, ¿no también dependerá de los grados centígrados que hacen afuera? A lo mejor también.
Y no dependerá de la competencia, si existe o no cerca mío o soy el único que vendo agua mineral. Y no dependerá también de otros factores, como por ejemplo si esa persona se siente mal o tiene que tomarse un remedio y me va a pagar lo que sea por un agua mineral porque no tiene cómo tomarse el remedio, por ejemplo. O tantas cosas que podrían suceder. Entonces yo simplifico esa realidad muy compleja, la simplifico simplemente explicando que la cantidad que yo estoy vendiendo depende solo del precio, cosa que no es así en la realidad absoluta. No depende solo del precio, ¿se entiende? No depende solo del precio, depende de otros factores también. Ese proceso de simplificación de la realidad se llama especificación. ¿Ya? Simplifico la realidad. Identifico las variables que yo creo que tienen injerencia en esto. Y digo, bueno, el precio y la calidad del agua. Pero también va a depender de otras cosas que no están explicadas. ¿Vale? Una vez que termino la especificación, determino entonces de la Y todas las variables que son mis variables independientes. Pueden ser 2, puede ser 1, puede ser 4, puede ser 20. Aquí tengo 8 variables. Determino cuáles son todas estas variables. Todo eso forma parte de la especificación. Una vez que determino todas las variables dentro del proceso de especificación, determino que solo algunas me pueden servir. ¿Por qué? ¿Por qué algunas solamente me sirven? Bueno, porque las otras a lo mejor no me sirven para predecir. Yo pensaba que me servían, pero dentro del análisis estadístico me di cuenta que no me sirven y las dejo de lado. Y al final me doy cuenta que aquí solamente para explicar este fenómeno Y me sirve la X3, X5 y X7. Solamente estas tres variables. Ahora que tengo estas tres variables, realizo la estimación, que es la siguiente fase. ¿Bien? Es decir, estimo o intento realizar cuál es la ponderación de la variable dependiente con la independiente, y esa estimación es lo que se llaman descubrimiento de los betas. ¿Ya? Descubrimiento de los betas. Por ejemplo, si yo tuviese esto, que tengo accidentes de tránsito, Y, grados de alcoholemia en la X. Entonces yo puedo tener una hipótesis y digo, si la gente tiene más grados de alcoholemia, van a haber más accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a registrar todos los accidentes que suceden y también registro en ese accidente cuántos grados de alcoholemia tenía la persona. ¿Se entiende? Lo registro y tengo esta nube de datos. ¿Ya? Tengo esta nube de datos, es decir, cada puntito de esto significa un caso puntual de un accidente relacionado con grados de alcoholemia. ¿Cierto? Una vez que tengo esto, que son mi muestra, esta es la muestra que nosotros tenemos, ¿cierto? Yo voy a determinar esta ecuación. ¿Ya? En este caso, A y B vienen siendo mis betas. Y tengo solo una variable, en este caso, independiente, que es la X. ¿Qué es lo que es la X? Los grados de alcoholemia. Y sabiendo los grados de alcoholemia, yo puedo llegar a predecir Y. ¿Y qué sería Y? Los accidentes de tránsito. ¿Cierto? Y en este caso se hizo toda esta estimación y se determinaron los betas. ¿Ya? Y tengo distintos betas. Después vamos a ver que algunos valores muestrales son distintos que los poblacionales. ¿Ya? Pero tengo betas. Es decir, el número que acompaña aquí al X y el número solito. ¿Ya?
Después de esto va a venir la verificación, es decir, vamos a validar que este resultado realmente sea bueno o no. Puede que no lo sea. ¿Ya? Esto ya lo veremos en la próxima clase, no alcanzamos a verlo hoy día, la verificación. Hoy día intentaremos llegar a la estimación. ¿Ya? Después viene la verificación. En la verificación entonces nosotros validamos o refutamos que, ojo, estos datos son consistentes, me sirven o no para predecir, son estadísticamente congruentes con respecto a lo que yo estoy haciendo, y todo esto se hace mediante el análisis estadístico o inferencia estadística, lo que ya hemos visto en la carrera. Por lo tanto, este es el procedimiento completo. Viene la teoría económica, viene un modelo matemático, recolectamos las cifras, estimamos los parámetros o los betas y hacemos esta inferencia estadística. Si todo me sirve y está todo bien, entonces digo, este modelo me sirve para predecir y realizo la predicción, lo que nosotros estamos haciendo. Si no me sirve, entonces rechazamos la teoría y tenemos que hacer todo de nuevo. Intentaremos hacer cada una de estas cosas. Bien. Entonces, entendiendo esto, volvemos nuevamente a nuestro análisis que nos encontramos acá. Estábamos en datos. No, estábamos acá. Esto no había dado, ¿cierto? Bien. Voy a agrandarlo un poquito. Por ahí. No, este no era. No era. Porque tengo otro archivo. Ese sí es. Ya. Entonces, como pueden ustedes apreciar, este es el resultado que me dio. Esto que sale aquí, si ustedes se dan cuenta, son mis variables independientes. Aquí tengo años de estudio, acá tengo renta, tengo la edad y tengo el sexo. Y todo lo que se llaman coeficientes, son los betas. ¿Bien? Los coeficientes son los betas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tengo todos estos betas y aquí esto no es un número, fíjate que tiene una E. ¿Qué significa eso? Significa que es una nomenclatura científica. Debo transformarla en número. Simplemente yo les sugiero lo siguiente, siempre a los beta los selecciono todos y voy aquí arriba y los muestro como número. ¿Ya? Los muestro como número y ahí le agrego decimales para poder mostrarlos completos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden apreciar, mira, tengo un beta aquí que es prácticamente 0. ¿Ya? Tengo un beta que es prácticamente 0. Prácticamente, ¿por qué digo prácticamente? Porque no es 0. Ojo con esto, le voy a aumentar más decimales para que ustedes vean que no es 0 esto. ¿Cierto? Mira, ahí. No es 0, pero tiene o sea, es un número muy, muy chiquitito. Por eso es prácticamente 0. ¿Qué significa que un beta sea 0? ¿Qué significa? Significa que, piensen en esto, imaginemos que yo tengo Y es igual a 10x1 más 0x2 más 8. Por ejemplo, si tuviese yo esta ecuación y yo tuviese los siguientes datos, ¿qué pasa si x1
es 5. ¿Y qué pasa si x2 va variando? 1, 2, 3, 4. ¿Qué sucede con esta ecuación? ¿Qué sucede con esta ecuación? Si el x2 es 1, si el x2 es 2, si el x2 es 3, si el x2 es 4. Yo aquí simplemente tengo que reemplazar el x1 acá, entonces me da 10 por x1, me da 50. ¿Estamos de acuerdo? Más 0 por x2. O sea, da lo mismo el valor que tenga x2, siempre esto va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Da lo mismo el valor de x2. Por lo tanto, ¿qué significa? La variable x2 no tiene ninguna importancia en mi modelo de regresión. Porque si aumenta el x2, y va a ser el mismo. Si disminuye x2, y va a ser el mismo. Por lo tanto, no tiene ninguna importancia. En este caso que nosotros estamos viendo, como ustedes pueden apreciar, la variable renta es prácticamente cero, su beta. Significa que si la renta aumenta o si la renta disminuye, no tiene ningún efecto en cómo las personas van a evaluar mi servicio, precio, calidad. No tiene ningún efecto. Ahora, como no es cero, no la puedo llegar y sacar. Pero como yo estoy trabajando con un 95% de confianza, debo analizar antes de sacarla, lo vamos a ver después en la próxima clase, ¿ya? La probabilidad, ¿ya? Voy a sacar un poquito de decimales para que no esté tan grande los decimales, ¿ya? Y marcar esta renta en rojo, esta renta ahí en rojo, ¿ya? Bien, como la renta es algo que a priori no influye para nada en mi modelo de regresión, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a sacar del modelo de regresión. ¿Ya? Este es el proceso, recuerden que nosotros lo acabamos de ver, ¿cierto? Que analizo cada variable. Vamos a la hoja 1 y la renta que está aquí, ¿cierto? Esta, la renta, la voy a sacar para poder hacer un modelo de regresión sin la renta. ¿Bien? ¿Y qué hacemos? Un nuevo modelo de regresión. Ahora sin la renta. ¿Por qué? Porque el beta de la renta era prácticamente cero. Después vamos a hacer el análisis un poquito más minucioso, ¿ya? Pero ahora quiero que nos dé un resultado. Entonces, como saqué la renta y ahora tengo solamente 3 variables independientes. ¿Y qué hago? Nuevamente el mismo proceso. Voy a análisis de datos, regresión, ¿cierto? Tengo mi variable y. Bien, tengo mi variable y. Y aquí abajo, mi rango X. Lo selecciono. Ya. Ahora que ya lo tengo listo, lo tengo seleccionado, le pongo aceptar y tengo este nuevo modelo de regresión. Bien. En el cual puedo identificar que los años de estudio, la edad y el sexo y el intercepto. Tengo 4 betas. Se le llama beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? El beta 0 se caracteriza porque es el beta que no acompaña a ninguna variable independiente. Y obviamente el beta 1 acompaña al sexo, el beta 2 acompaña a la edad y el beta 3 acompaña a los años de estudio. Por lo tanto, en otras palabras, yo tengo la siguiente ecuación.
tengo Y es igual a Y es igual a beta de los años de estudio por, entonces le voy a poner aquí años de estudio. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Lo voy a agrandar un poquitito para que se note un poco más. Entonces, lo que estoy haciendo simplemente es Y es igual a el beta por X, por la variable que le corresponde, por el X. ¿Ya? Da lo mismo cuál variable ponemos primero, cuál variable ponemos segundo, si al final son sumas, son restas, ¿cierto? ¿Ya? Ojo, que este beta es negativo, ¿cierto? Ya, voy a completar la ecuación. Después viene la edad. Entonces, por la edad, voy a poner aquí, por la edad, ¿cierto? Entonces tengo el beta por los años de estudio, menos el segundo beta por la edad, ¿ya? Que es el beta de la edad. Ahora el beta del sexo, ¿cierto? Ahora el beta del sexo. Entonces tengo más por sexo. Y por último me queda el beta 0 que va casi siempre al final de la ecuación, que es el intercepto. Bien, este intercepto se llama C, ¿cierto? Que es más, es positivo, más C. Por lo tanto, esta que está aquí sería la ecuación que yo tengo de predicción. ¿Ya? A esto se le llama la estimación de los parámetros de los betas. ¿Bien? Como siempre tenemos el intercepto siempre va al final. Ahora tú puedes empezar por sexo, por edad, por lo que tú desees. Yo fui de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Pero da lo mismo, porque al final es como estar sumando 4 más 8 o 8 más 4. O sea, no, la cosa no hay ninguna diferencia. ¿Cierto? Ya. Una vez que yo tengo esto, ojo con eso, ya puedo predecir. ¿Por qué? Porque simplemente basta con que yo sepa los años de estudio y lo reemplazo aquí. Basta con que yo sepa la edad, la reemplazo acá. Y basta con que yo tenga el sexo, lo reemplazo aquí y ya son todos números y hago la multiplicación, la suma y la resta y me va a dar exactamente cuánto vale Y. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros buscamos hacer. Entonces voy a tomar esto, ¿ya? Y lo voy a llevar nuevamente a donde nosotros... No, mejor al revés. Esto era lo que nosotros necesitábamos, ¿cierto? Necesitábamos predecir cómo nos va a evaluar un hombre de 35 años que gana 1.000.000 de pesos y tiene 5 años de estudio. Esa era nuestra interrogante. Bien, lo voy a dejar aquí arriba. ¿Ya? Esta era nuestra interrogante. ¿Cómo nos va a evaluar esta persona? Ahora, ¿qué debo hacer? Esto lo debo traducir con el mismo libro de código. Ojo con eso, porque yo puedo reemplazar aquí sexo y ponerle hombre. No. ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí en esta fórmula solamente puedo incluirle números. Y entonces debo ir nuevamente a mi libro de código y decir, ok, hombre significa un 1. Entonces voy aquí arriba, ¿cierto? Y digo 1. Sexo 1. Años 35. 35 significa 2. ¿Cierto? Entonces voy, ¿cierto? Ojo con esto, que esta parte es muy importante, porque si le pongo 35, esta fórmula se me va a descuadrar. La renta no la cambiaba, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, voy a mostrarle, la renta líquida era tal cual.
Por lo tanto, la renta simplemente la mantengo, ¿cierto? Y escribo 1.000.000, 1.000.000. Y 5 años de estudio, bueno, los años de estudio también los mantengo y debo poner 5. Bien, 5. Ahora, ojo, en nuestra regresión no utilizamos todas las variables. ¿Por qué? Porque acabamos de eliminar una variable, ¿se acuerdan? Dejamos solamente sexo, edad y años de estudio. Porque la renta no nos servía. De hecho, esto no lo vamos a tomar en consideración para nuestro cálculo. Bien, ahora que lo tenemos claro, simplemente reemplazamos aquí años de estudio, reemplazamos con el 5. Aquí en la edad, reemplazamos con 2. Y aquí en sexo, lo reemplazamos con 1. ¿Cierto? Y nos debería dar el resultado de Y. ¿Vale? Entonces hagámoslo. Lo voy a hacer aquí con la fórmula de Excel. Bien. Y que nos da los años de estudio por 5. La edad por 2. El sexo por 1. Y más el intercepto final que es 2,93. Entonces me da que Y es igual a 2,977. ¿Qué significa eso? Significa 2,9. Ojo con eso. 2,9 ¿en qué? 2,9 en precio-calidad. ¿Cierto? Porque Y era precio-calidad. ¿Se acuerdan o no? Lo acabamos de ver. Aquí. Precio acorde a la calidad. Este era mi Y. Bien. Voy nuevamente a mi libro de código. Precio-calidad 2,9. Sí, de inmediato. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Que es una multiplicación. Es la misma fórmula de aquí abajo. Es decir, el beta por los años de estudio. Menos el otro beta por la edad, menos el otro beta por el sexo, más el intercepto. ¿Ya? Es exactamente lo mismo que está ahí. Entonces, 2,9, voy a mi libro de código y 2,9, ¿qué significa? Significa entre de acuerdo e indiferente. Eso significa. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer, en este caso, logramos predecir entre acuerdo e indiferente. Es decir, un hombre de 35 años con 1.000.000 de pesos y con 5 años de estudio, ¿cómo va a evaluar nuestra calidad? Nos va a evaluar con un 2,9. O en otras palabras, entre más indiferente que de acuerdo. Casi indiferente. ¿Cierto? Esa va a ser la evaluación de esta persona. Logramos predecir. Bien, logramos predecir. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, esta predicción, ¿qué tan valedera es? Las variables, ¿cuánto aporta cada una? Todo eso es un análisis estadístico que vamos a ver después. ¿Ya? Pero hasta el momento, esto es la predicción. Predicción, ojo, utilizando el libro de código. Si no hacemos bien el libro de código, ya ustedes pueden ver que todo para adelante está cosa o mal. El libro de código, ¿cómo lo hacemos? Aplicando todo lo que ya hemos visto hasta hoy en nuestra asignatura. Utilizando las funciones de Excel, todas las funciones de Excel, las funciones de texto, los si, los y, los o, todas esas cosas. ¿Cierto? Para poder fabricar un buen libro de código, para que este libro de código se haga automatizado. Una vez tengo el libro de código, puedo hacer esta regresión lineal y fabricar una ecuación. Tengo la ecuación, reemplazo las variables y puedo predecir. ¿Bien? Esto es entonces